¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar de la genética merino. Esta genética que es de una importancia crucial en el desarrollo del rubro ovino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no es una raza, es un tronco, es decir, es un conjunto de genes que ha permitido la formación de muchas razas que tienen una gran diversidad, que es muy antigua y desde ese punto de vista es muy prolífica en su contribución como recurso al mejoramiento genético. El tronco merino es parte del tronco ovis aries, ¿cierto? De la oveja doméstica. A grandes rasgos uno puede separar lo que son las razas inglesas, algunos ejemplos: Lincoln, Romney, Dorset, Suffolk Down, Hampshire, Shropshire, Border. Por otro lado están las razas orientales. Y dentro de las razas orientales vamos a encontrar un tronco muy característico que es la raza churra española, ¿cierto? Las razas merino y algunas razas africanas, iraníes o israelíes. Entre estos conjuntos que están aquí está la mayor cantidad de razas de uso productivo en el mundo. Entonces, entre las razas churras, por ejemplo, que son las que colonizaron América, en las zonas donde el merino no anduvo bien, tenemos algunos como el borrego de Chiapas, la chilota, el acunco, la linca en Argentina, ¿ya? Y en cuanto a las razas merino, y las vamos a resaltar, ¿cierto? Hay varios que ustedes conocen: el merino español, el merino australiano, el merino alemán, Fleischaff, el merino francés o Rambouillet, hay un merino ruso, hay merino sudamericano y hay un conjunto de merinos en distintas partes que se han constituido en raza o en cruzamientos. Pero, y desde ese punto de vista, tal vez el rol más importante de este tronco merino, de esta genética merina, es su participación en prácticamente todas las razas sintéticas o razas hechas a través de cruzamientos y en los cruzamientos terminales o en los cruzamientos para mejoramiento de hembra. Es decir, es una raza que es muy importante en cuanto al recurso genético de la especie ovina. Ahora, el origen del merino. El merino se originó en el norte de África, Cartago, dicen algunos, u Oriente Próximo. Hay varios estudios ahí que contribuyen a aproximarnos hacia ese punto. Originalmente se habló siempre de que el origen del merino estaba en el Ovis aries vignei. Ahora los últimos estudios indican que es el Ovis aries turdetanus. La teoría hoy día también lo que indica es que en realidad el merino no es el producto de una selección por lana, sino que lo que habría ocurrido con el merino hace unos 5.000 años es una fuerte selección de adaptación a las condiciones semiáridas. Y bajo el paquete de genes que se adaptó mejor a las condiciones semiáridas, coincidió, ¿cierto?, también con los paquetes de genes que tenían que ver con la producción de lana ultra fina. ¿Ya? Desde ese punto de vista, ¿cierto?, ese conjunto de genes inició su selección adaptativa hace unos 5.000 años y aproximadamente entre 1.000 y 200 años antes de Cristo, en el sur de España se empezó a constituir ya como un grupo poblacional más homogéneo en lo que nosotros vamos a conocer como animales de tipo merino. Es adoptada rápidamente en el sur de España y se distribuye por toda España, terminando con la hegemonía de la raza manchega, que hasta ese momento era la raza preferida en el uso productivo. ¿Ya? Los romanos introducen la cruza con moruecos blancos con el objetivo de poder hacer la lana más versátil en cuanto a sus colores. Y este merino, que originalmente era de lana oscura, se va a transformar en el merino que nosotros conocemos de lana blanca. Aquí podemos ver un estudio molecular donde nosotros podemos ver distintos tipos de merino, como el merino alemán, el merino negro, el merino español, el merino de grasa lema, la montesina, el merino precoz, una churra y un Ile-de-France, ¿cierto? Y ustedes se van a fijar cómo aquí el merino español se mezcla con el merino alemán, con el Fleischaff también, acá como con el merino de grasa lema, con la montesino. Acá va a estar la churra lebrijana también media mezclada, también con un poco de merino, ¿cierto? Aquí vamos a tener el merino precoz y el Ile-de-France, que también tiene cruzas de merino, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, esto está todo mezclado. Claro, esto constituye un tronco. Son distintas razas constituyendo, desde el punto de vista de la genética molecular, un tronco de diversidad racial. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hacemos una aproximación a estos datos, nos vamos a dar cuenta que en el detalle las poblaciones se discriminan y se separan. Aquí tenemos separada a la churra lebrijana, acá a la montesina, acá vamos a tener al merino de grasa lema separado, lo mismo el Fleischaff.
lo mismo el merino precoz y lo mismo al Ile-de-France. Es decir, constituyen un grupo de diversidad, pero que tienen límites definidos entre ellos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la historia de este merino? El merino, ¿cierto? Parte aquí, en España, merino español, ¿cierto? Durante 1600 años, la corona española disfrutó del monopolio de la lana merino. No se permitía la exportación de animales de tipo merino a ninguna parte, con pena de muerte de por medio. Se constituyó el Consejo de la Mesta, que era un consejo que regulaba absolutamente cómo se manejaba este recurso definido como estratégico para la corona, para el Imperio Español. Pero ya hacia finales del 1700, ¿cierto? Se van animales merinos hacia Francia. De Francia vamos a tener rápidamente una distribución de animales, de esto vía las monarquías, ¿cierto? Hacia Alemania, de Alemania hacia Inglaterra. Y Inglaterra, en su rol mercantil de nivel mundial, ¿cierto? Va a ser muy importante en llevar los merinos a América, a Estados Unidos particularmente, a las colonias americanas, a Australia y Nueva Zelanda, esto que vamos a ver las repercusiones que va a tener para lo que es el desarrollo genético de la especie, a Sudáfrica, que también va a ser muy relevante. Desde América van a llegar, desde California particularmente, a Sudamérica, hacia 1835 por ahí. También desde Europa directamente van a llegar hacia Argentina y Uruguay y Brasil, sur de Brasil. Y finalmente van a llegar hacia lo que es hoy día la Unión Soviética, donde también hay un merino soviético que se llama, aunque ya no existe la Unión Soviética, pero en Rusia, en Kazajstán, en Ucrania existen merinos rusos. Y desde Australia se va a producir esta retroalimentación hacia Sudamérica que nosotros conocemos permanentemente como la importación de genética desde Australia y Nueva Zelanda hacia los países del Cono Sur. Entonces, como verán ustedes, se va a desparramar hacia los centros que hoy día son los centros genéticos más importantes del mundo y donde hay mayor cantidad de ganadería ovina, ¿cierto? Esta distribución de la raza merino. Desde ese punto de vista tenemos dos tipos de merinos. Los merinos selectos, es decir, las razas que son productos de selección de animales merinos de distintos tipos, y por otro lado, los merinos que son parte de cruzamiento. Revisemos primero los principales razas merino selectos. Vamos a tener el merino autóctono español, ¿cierto?, que dio curso al Rambouillet o merino francés, al Fleischer o merino precoz alemán, y al merino preto o merino negro, que está presente hacia la zona de León en España, hacia la zona de Asturias, y el merino de Beira Baixa, que es un merino que está en la zona de Portugal. Después, la historia nos va a hablar de dos tipos de merino, el merino Negrete y el merino Pepin. Pero el merino Pepin y merino Negrete en realidad no son dos razas, sino que son dos cabañas muy grandes de comerciantes que durante el periodo del 1700 al 1800 distribuyeron una gran cantidad de animales a distintas partes de América, de Sudáfrica, de Australia, de Nueva Zelanda. Y por eso muchas veces se habla de estas razas, pero en realidad no son razas, sino que son orígenes de cabañas. Estas cabañas tenían cierta selección, sí, pero tenían una gran diversidad de animales, lo que permitió que el merino de Negrete, por ejemplo, sea un gran contribuyente a la formación del merino australiano. Y por otro lado, el Pepin merino, a lo que es el merino Vermont o Delaine en Estados Unidos, y el South African Mutton merino, que es el merino sudafricano. El merino australiano, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que es el que nos permite a nosotros tener al MPM o merino multipropósito hoy día, que es un tipo de merino, una raza merino que utilizamos bastante en el Cono Sur, el APM o Australian Poll merino, ¿cierto? El Poll merino conocido, ¿cierto? Y en la última raza que se ha registrado, que es la PRM o Patagonian Robertson merino. Y con esto tenemos el gran pool de razas merino selectos que existen a nivel mundial, las más importantes. Por otro lado, tenemos las razas sintéticas, es decir, razas hechas a partir de cruzamientos, pero usando como base la raza merino. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la raza Columbia, es una raza que es la mezcla de Lincoln con Rambouillet, es decir, un merino francés con la raza Lincoln. Por otro lado tenemos la raza Ideal o Polworth, ¿cierto?, que es merino más Lincoln, ¿ya? Merino español. Tenemos la raza Maryland, muy, muy conocida en la Pampa Argentina, ¿cierto?, y en Uruguay, que es merino más Lincoln también, otro tipo de merino, pero más Lincoln. El merino de Grazalema, que es un merino que está solo en España,
con un poquito de churra, ¿cierto? El Targhee en Estados Unidos, que es un Rambouillet con Columbia y Corriedal. El Charmois, que es un merino con Romney. El South African Mutton Merino, que como mencionaba es una derivación del merino del Fleischaft. El Duni Merino o Merino Duni, que es merino de Pepin más merino Mutton, ¿cierto? Una mezcla, ¿cierto? Que se hizo ahí en Sudáfrica de este merino Mutton con este merino Pepin. El Cormo o Corino, que es Corriedal con merino, que este es un cruzamiento, lo marqué aquí porque es un cruzamiento que a rato cuesta mencionarlo como raza, por cuanto se sostiene todavía como cruzamiento, pero creo que vale la pena porque es un recurso productivo muy, muy interesante. La Marine Magellan Mid Merino o 4M, que es merino australiano con Corriedal, y algunas cruzas con razas locales. Por ejemplo, el Ile-de-France es una cruza de merino con algunas razas locales inglesas. El Landschaft, lo mismo con merino con razas locales alemanas. El Berrichon Ducher, que es una cruza de merino con algunas razas inglesas y también francesas. Y el merino ruso, ¿cierto? O merino soviético, que es cruzas con algunas razas también animales que existían previa a la llegada del merino. Ustedes verán la gran diversidad de cruzamientos y seguramente hay varios más que se me están escapando en este momento. ¿Qué pasa en Sudamérica con los merinos? Bueno, los merinos en Sudamérica tienen una expresión productiva muy clara y precisa, ¿cierto? Aquí en amarillo ustedes van a encontrar las principales razas selectas que hay en Sudamérica y acá en verde las principales razas sintéticas con merino. Merino australiano, Paul Merino, merino multipropósito, Patagonian Robertson Merino. Y por otro lado, la Idealo Polward, la Marilyn, la Done Merino y la 4M o Marine Magellan Mid Merino. Aquí tenemos finura, largo, producción de lana por oveja, el peso del cordero a los 100 días, la prolificidad. Evidentemente que hay varias características que dependen mucho de las condiciones ambientales en las que están estos animales. ¿Ah? No todas están en los mismos ecosistemas, algunos están en ecosistemas bastante extremos y por eso hay que observarlas con cuidado. Pero lo que sí podemos decir en términos de estas variables es que los merinos selectos, en términos de finura, están entre las 19 y las 24 micras, ¿ya? O sea, una lana fina a ultra fina. El largo de 8 a 11 centímetros, una lana relativamente corta. Producción de lana por oveja de 3 a 8 kilos. Peso a los 100 días de los corderos de 23 a 26 kilos, un cordero liviano. Y una prolificidad de 110 a 120%, es decir, baja, ¿cierto? Entonces, este es el merino selecto. Y todos los merinos selectos se mueven en estos rangos. Ahora, cuando hemos mejorado los merinos, cruzándolos con algo, ¿cierto? Hemos alterado el merino, pero apenas le hemos metido un par de micras más como rango entre todas estas razas que están aquí. El largo de la mecha se ha mantenido relativamente igual. Hemos reducido un par de kilos de lana, si ustedes se fijan en el rango. Pero lo que hemos ganado y lo que se ha buscado con estos cruzamientos es tener un poquito más de peso de los corderos. Aquí estamos subiendo 4 kilos prácticamente, lo cual en una media racial es bastante. Y hemos subido prolificidad. Es decir, lo que hemos hecho con los merinos sintéticos fundamentalmente es buscar más corderos. ¿Ya? Tratando de mantener la lana y buscando más cordero, creo que se ha logrado el objetivo. Aquí hay muy buenos recursos para quienes están en el negocio de la carne y la lana. En cuanto a tipología, solamente presentarle algunos. Ahí está el merino australiano clásico. Ahí está el Paul Merino, ¿cierto? Sin sus cachitos. Ahí está el merino multipropósito, ¿cierto? Hay con y sin cacho, ¿cierto? Aquí este no tiene. Aquí está el Patagonian Robertson Merino. Este también tiene hasta y no tiene. Aquí tenemos el Polward o Ideal. El Marilyn. El Duni. Y finalmente el Marine Magellan Mid. Ustedes se pueden fijar, ¿cierto? En todo es característico el tema de la lana, salvo aquí en el polvo no es tan buena la foto, pero lana fina, lana corta y un animal de piel suelta, ¿cierto? Y un poco huesudo, ¿cierto? Y por eso los esfuerzos de cruzamiento siempre están por meterle un poquito de carne sin perder las características de la lana.
Bueno, amigos míos, aquí en Hablemos de Ovejas esperamos que esta información sobre los merinos les ayude un poco a clarificar lo que a rato es muy confuso para los productores porque dicen cuál es la raza merino, porque yo he visto distintos tipos de merino y me confundo, etcétera. Bueno, aquí tienen una información general que les va a permitir ubicarse en el mapa a las distintas razas de merino. Esperamos que les haya gustado el video. Si es así, denle me gusta. Suscríbanse al canal para seguir recibiendo más información y compartan el video porque siempre hay otras personas a las que le puede servir. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!